El día de hoy vamos a analizar y realmente entender qué hay detrás de uno de los teoremas más importantes de las matemáticas. Un teorema que establece una relación entre dos de las ramas de las matemáticas más importantes y que aparentemente eran distintas. Su comprensión revolucionó al mundo tal y como lo conocemos. El día de hoy analizaremos el teorema fundamental del cálculo y por qué es tan importante. Dos de las ramas más importantes de las matemáticas son el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial surge de resolver el problema de la tangente, que a su vez está relacionado con el problema de la tasa de cambio. La resolución de este problema dio origen al concepto de la derivada. Y por otro lado, el cálculo integral tiene su origen en el problema del área, y su resolución dio origen al concepto de integral definida. Pero en principio ambas no parecían tener algo en común. Sin embargo, el profesor de Newton, Isaac Barrow, fue el primero en comprender la relación inversa entre la derivación y la integración. Posteriormente, Newton y Leibniz usaron esta relación en la forma del teorema fundamental del cálculo y lo convirtieron en una disciplina matemática como tal. El teorema fundamental del cálculo logra conectar el cálculo diferencial e integral y se puede considerar como uno de los más grandes logros del intelecto humano. Pero, ¿qué es precisamente el teorema fundamental del cálculo y por qué es tan importante? Supongamos que tenemos una función f de t que es continua en un intervalo cerrado a, b y cuya gráfica se ve de la siguiente manera. Tomamos un punto fijo A y graficamos el área bajo la curva desde el punto A hasta un punto variable representado por X. Podemos usar la integral definida para hallar el área bajo la gráfica de esta función, y la expresión que nos dará el área será igual a la integral definida desde A hasta X de la función f de t por el diferencial de t. Recordemos que al resolver una integral definida, el resultado que obtenemos es un número, y que, si la función es positiva en ese intervalo, este número geométricamente representa el área. Para este caso, el punto A es fijo, mientras que el punto X es un punto variable. Por lo tanto, esta área está en función de la variable X. Si deseas puedes pensarlo como el área acumulada desde el punto A hasta el punto X, y por lo tanto vamos a denotarlo por la función A mayúscula, que es una función que depende de X. Pero ahora veamos qué sucede con la derivada de esta función A de X. Para derivar esta función, haremos uso de la definición formal de derivada. De esta forma, la derivada de la función a de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de a evaluado en x más h menos a de x entre h. Y lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el valor de a evaluado en x más h y a evaluado en x, para realizar la diferencia de ambas. Pero tengamos en cuenta que h es un pequeño incremento, tal como podemos ver en la animación, y además recordemos que a de x se definió como la integral desde a hasta x de f de t. Por lo tanto, si evaluamos la función a en x más h, geométricamente esto significa el área bajo la curva de la función desde el punto a hasta el punto x más h. Y a esta expresión tendremos que restarle a de x, que es el área desde el punto A hasta el punto variable x. Sin embargo, al realizar esta diferencia de áreas, el área resultante es igual al área comprendida entre x y x más h. Pero, ¿cómo hallamos el área de esta región? Y para esto vamos a tomar un valor c que pertenece al intervalo comprendido entre x y x más h, y haremos una aproximación al área que estamos buscando mediante la construcción de un rectángulo, cuya base será igual a h y la altura será igual a la función f evaluada en el punto c, tal como podemos ver aquí en la animación. Pero esto es solo una aproximación que en principio no es demasiado buena, como podemos verlo aquí mismo. De esta manera, la derivada de a de x será el límite cuando h tiende a 0 del área de este rectángulo, que es igual al producto de su base, que es h, por su altura, que es f evaluado en c.
podemos ver que el término h se simplifica y nos queda que la derivada de a de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto C. Finalmente tomamos el límite cuando h tiende a 0, y al hacer esto podemos ver cómo el valor de C tiende al valor de x, y además el área del rectángulo tiende hacia el área que estamos buscando. Por lo tanto, en el límite, cuando h tiende a 0, la función f evaluada en C es igual a la función f evaluada en x, y de esta forma obtenemos un resultado muy importante, que la derivada de la función a de x es igual a la función f de x, y por lo tanto existe una relación entre la función a de x que definimos al inicio y la función f que ya conocíamos. Y ahora vamos a hacer un cambio en la notación para estar acorde con la notación presente en algunos libros de cálculo. Definimos a la función a de x como el integral desde a hasta x de f de t. Sin embargo, vamos a utilizar la letra f mayúscula para denotar a la función a de x. De esta forma, el resultado que obtuvimos nos quedará de la siguiente manera. Y este primer resultado que obtuvimos será conocido como la primera parte del teorema fundamental del cálculo, y podemos enunciarlo de la siguiente manera. Si tenemos una función f minúscula que es continua sobre el intervalo cerrado a, b, entonces la función f mayúscula de x, definida por la integral desde a hasta x de la función f de t, donde x es una variable que pertenece al intervalo cerrado a, b, se tendrá que esta función f mayúscula también será continua sobre el intervalo cerrado a, b y derivable sobre el intervalo abierto a, b, y se cumple que la derivada de la función f mayúscula de x es igual a la función f minúscula de x. Si utilizamos la notación de Leibniz podemos expresarlo de la siguiente forma. Y esta notación nos muestra que, si primero integramos la función f minúscula y luego derivamos el resultado, volvemos a obtener la función f minúscula de x. Y este resultado nos sugiere que la derivación y la integración son operaciones inversas. La primera parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de f mayúscula de x es igual a la función f minúscula de x. Utilizando la notación de Leibniz podemos expresarlo de la siguiente manera. Y aquí sabemos que f minúscula de x es la función conocida, y según esta relación, si derivamos f mayúscula, debemos obtener f minúscula, por lo que podemos utilizar esta relación para conocer cuál es la regla de correspondencia de la función f mayúscula. Por ejemplo, supongamos que f minúscula de x es igual a 2 veces x. Para este caso tendríamos que la derivada de f mayúscula de x debe ser igual a 2 veces x. Si queremos saber qué función es f mayúscula, solo debemos preguntarnos cuál es la función que al derivarla nos dará como resultado 2 veces x. Y para ello aquí tenemos que hacer el proceso inverso a derivar. Y de esta forma, tomando en cuenta las reglas de derivación básicas, podemos hacer el proceso inverso y darnos cuenta que f mayúscula de x debe ser la función x al cuadrado, ya que si derivas esta función obtendrás 2 veces x. Y esta función nueva que obtuvimos a partir de la función inicial será conocida como la antiderivada de la función f minúscula de x, y la denotamos mediante la misma letra pero escrita en mayúscula. El nombre de antiderivada precisamente proviene del hecho de haber realizado el proceso inverso a derivar para calcular esta nueva función. Sin embargo, podemos darnos cuenta que x al cuadrado no es la única antiderivada, ya que si derivamos la función x al cuadrado más 5, también obtenemos 2 veces x, y lo mismo pasa con x al cuadrado más 9, x al cuadrado más pi o x al cuadrado menos raíz cuadrada de 2. Es decir, podemos obtener infinitas antiderivadas para la función f minúscula de x, y todas estas se diferencian en la constante que acompaña al término x al cuadrado. De esta forma, podemos escribir de manera general a todas las antiderivadas de la función f de x como x al cuadrado más una constante c, y vamos a denotarlo por g mayúscula de x, y esta nueva función será conocida como la antiderivada general de la función f de x.
Si tenemos otra función, su antiderivada general la denotaremos por g mayúscula de x, que es igual a f mayúscula, que hace referencia a la antiderivada de la función f, más una constante que es un número real. Y esta última expresión será muy útil para hacer la demostración de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Y para la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, tenemos una función f minúscula que es continua en el intervalo cerrado a, b. Supongamos que queremos hallar la integral desde a hasta b de la función f minúscula de t. Dada que la función f minúscula es positiva en este intervalo, geométricamente esta integral representa el área bajo la curva. Luego construimos la función f mayúscula de x, la cual definimos como la integral definida desde a hasta x de f minúscula de t. Muy bien, recordemos que esta función se puede interpretar como el área acumulada desde el punto A hasta el punto X. Y también sabemos que la antiderivada general g mayúscula de x es igual a la antiderivada f mayúscula de x más una constante. Y lo primero que haremos será evaluar la antiderivada general en x igual a a, que será igual a la antiderivada f mayúscula evaluada en a, más la constante. Pero la antiderivada f mayúscula evaluada en a geométricamente representa el área bajo la curva desde el punto A hasta el punto A. Y como vemos en la animación, para este caso tenemos que el área acumulada es nula, por lo que este término es igual a 0. Por lo que g mayúscula de a es igual a 0 más la constante. Y de aquí concluimos que la constante c es igual a la antiderivada general g evaluada en a. Luego reemplazamos esta constante en la expresión anterior y obtenemos la siguiente expresión. Y ahora vamos a evaluar la antiderivada general g en x igual a b, que será igual a la antiderivada f mayúscula evaluada en b más g evaluada en a. Y veamos qué sucede con la antiderivada f mayúscula evaluada en b. Geométricamente, este término significa el área bajo la curva de la función desde el punto A hasta el punto B, y que es igual a la integral definida desde A hasta B de la función f minúscula de t. Y al reemplazar en la expresión anterior, obtenemos lo siguiente. Y ahora vamos a despejar la integral de a hasta b de la función f minúscula de t, y para ello restamos ambos miembros el término g de a, y obtenemos que g evaluado en b menos g evaluado en a es igual a la integral desde a hasta b de la función f minúscula de t por el diferencial de t. Y para terminar, vamos a evaluar la antiderivada general g en los puntos a y b. Por ejemplo, la función g evaluada en b es igual a la antiderivada f mayúscula evaluada en b más g evaluada en a menos g evaluada en a, que es igual a la antiderivada f mayúscula evaluada en a más g evaluada en a. Y al desarrollar esta expresión obtenemos lo siguiente, donde podemos ver que los términos g evaluada en a se anulan mutuamente y finalmente nos queda que la antiderivada f mayúscula evaluada en b menos la antiderivada f mayúscula evaluada en a es igual a la integral definida de a hasta b de la función f minúscula de t. Y este importante resultado se conoce como la regla de Barrow y nos dice que la integral definida de una función continua f minúscula en un intervalo cerrado a, b es igual a la diferencia entre los valores que toma su antiderivada f en los extremos. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo nos proporciona una manera más eficiente de resolver integrales definidas y de manera más sencilla que utilizar la definición formal mediante el límite de la suma de Riemann. Y veamos ahora la derivación e integración como procesos inversos. En conjunto podemos expresar el teorema fundamental del cálculo de la siguiente manera. Suponga que f minúscula es una función continua en el intervalo cerrado a, b. La primera parte establece que si definimos la función f mayúscula de x como la integral definida desde a hasta x de la función f minúscula de t, entonces se cumple que la derivada de f mayúscula es igual a la función f minúscula. La segunda parte nos muestra que la integral
integral definida desde a hasta b es igual a evaluar la antiderivada de la función f minúscula en los puntos a y b. La primera parte del teorema fundamental del cálculo se puede expresar de la siguiente manera: derivada con respecto a x de la integral definida desde a hasta x de la función f minúscula de t es igual a la función f de x. En esta expresión podemos ver que si primero integramos la función f minúscula y luego la derivamos, obtenemos nuevamente la función original f minúscula. Y dado que la derivada de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo se puede expresar de la siguiente manera: integral definida desde a hasta b de la derivada de f mayúscula de x es igual a la antiderivada f mayúscula evaluada en b menos la antiderivada f mayúscula evaluada en a. En esta expresión podemos ver que si primero derivamos la función f mayúscula de x y luego integramos esta función, obtenemos nuevamente f como f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Y como vemos, tomadas juntas, las dos partes del teorema fundamental del cálculo nos muestran que la derivación e integración son procesos inversos, ya que cada una deshace lo que hace la otra. El teorema fundamental del cálculo es el más importante en este campo de las matemáticas y se puede considerar como uno de los logros más grandes de la mente humana. Sin embargo, necesitamos una conveniente notación para las antiderivadas, debido a la relación dada por el teorema fundamental del cálculo entre las derivadas e integrales. Por tradición, utilizaremos esta notación de la s alargada de las integrales definidas, pero sin colocar los límites de integración. De esta forma, este símbolo representará a la antiderivada general de la función f minúscula de x. Y por lo tanto, se llama integral indefinida de una función f minúscula a la antiderivada general de la función. En nuestro caso, denotamos a la antiderivada general por g de x, y esta expresión será igual a la integral indefinida de la función f minúscula de x, y que a su vez es igual a la antiderivada f mayúscula de x más una constante. El símbolo de la integral indefinida hace referencia a todas las antiderivadas de la función f minúscula de x. Esta notación implica que al derivar la antiderivada f mayúscula de x, debes obtener la función f minúscula de x. Por ejemplo, si nos piden hallar la integral indefinida de la función x al cuadrado, significa que tenemos que hallar la antiderivada general de x al cuadrado, es decir, el conjunto o familia de funciones que al derivarlas nos den x al cuadrado. Para este caso, la antiderivada general es la función x al cubo entre 3 más una constante c, ya que al derivar esta expresión con respecto a x, obtenemos la función x al cuadrado. Y también recuerda que es importante colocar la constante c, ya que como dije, la integral indefinida hace referencia a hallar la antiderivada general de una función, y por lo tanto la presencia de la constante es muy importante. Y veamos ahora la diferencia entre la integral definida y la integral indefinida. Por ejemplo, del lado izquierdo calcularemos la integral definida de 0 a 1 de la función x al cuadrado. Utilizando la regla de Barrow, esta integral definida es igual a su antiderivada, que es x al cubo entre 3, evaluada en los límites de integración, y que será igual a 1 elevado al cubo entre 3 menos 0 elevado al cubo entre 3, y que es igual a 1/3. Y como vemos, una integral definida es un número. Y ahora, calculemos la integral indefinida de la función x al cuadrado. En este caso tenemos que encontrar la antiderivada general de la función x al cuadrado, que es la familia de funciones x al cubo entre 3 más una constante c, donde c es una constante que pertenece a los números reales. Como vimos aquí, una integral indefinida representa a un conjunto o familia de funciones. Y ahora que ya sabemos la diferencia entre la integral definida e indefinida, es momento de hablar de las reglas de integración. Sin embargo, dado que existe una relación entre derivadas e integrales, podemos hacer uso de las reglas básicas de derivación para obtener las reglas básicas de integración.
Recordemos que las reglas básicas de derivación provienen de utilizar la definición formal de la derivada. Si quieres profundizar en estas reglas, te recomiendo ver el video que hice sobre este tema, donde entenderás mejor cómo surgen algunas de las reglas más básicas. Y empecemos utilizando esta regla de derivación básica. La derivada con respecto a x de x es igual a 1. Y ahora calculemos la integral indefinida del diferencial de x. Pero, ¿cuál es la función que tenemos que integrar? Pues mejor escribamos la expresión de esta manera. Como vemos, la función que se integrará es la función constante igual a 1, por lo que hallar esta integral significa encontrar la familia de funciones que al derivarlas nos dan como resultado 1. Y como vemos arriba, al derivar la función igual a x, obtenemos 1, por lo que la integral indefinida del diferencial de x es igual a x más una constante c. La derivada con respecto a x de la función k por x es igual a k. Y ahora calculemos la integral de una función constante igual a k. Tenemos que preguntarnos qué función al derivarla nos da la constante k. Y como vemos en la regla de derivación, esta función debe ser la función k por x más una constante c. La derivada con respecto a x de la función x elevado a n es igual a n por x elevado a n menos 1. Y ahora calculemos la integral indefinida de la función x a la n. Para este caso tenemos que preguntarnos qué familia de funciones al derivarlas nos darán la función x elevado a n. Y en este caso hay que pensar un poco más y utilizar la regla de derivación para hacer el proceso inverso. Y la función que al derivarla nos dará x elevado a n será la función x elevado a n más 1 entre n más 1 más una constante c. Y podemos comprobarlo fácilmente si derivamos esta expresión, donde podemos ignorar la constante ya que su derivada es igual a 0. Entonces derivemos la función x elevado a n más 1 entre n más 1 con respecto a x. Para esto utilizamos la regla que vimos al inicio. El exponente n más 1 multiplica al término x elevado a n más 1 y al exponente se le resta una unidad. Y todo esto dividido por n más 1. Y aquí vemos que el término n más 1 se simplifica y en el exponente solo nos queda n, ya que 1 menos 1 es igual a 0. Y de esta forma la derivada es simplemente x elevado a n, por lo que sí, comprobamos que nuestra antiderivada sí es la correcta. Entonces, al integrar la función x elevado a n, el resultado es la función x elevado al exponente n más 1 dividido entre ese mismo exponente, y con la restricción de que n tiene que ser diferente a menos 1. La derivada de la función e elevado a x es igual a la misma función e elevado a x, donde e es el número de Euler. Y ahora calculemos la integral indefinida de la función e elevado a x, es decir, qué función tenemos que derivar para obtener la función e elevado a x, y con ayuda de la regla de derivación, esta función debe ser la función e elevado a x más una constante c. Y para la siguiente regla de integración, tengamos en cuenta lo siguiente: si x es un número real mayor que 0, tendremos que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 entre x. Y por otro lado, si consideramos valores de x menores a 0, tendremos que la derivada de la función logaritmo natural de menos x es también igual a 1 entre x. Y ahora vamos a calcular la integral indefinida del diferencial de x entre x. Y esto es lo mismo que la integral indefinida de la función 1 entre x. Tenemos que preguntarnos qué función tenemos que derivar para obtener 1 entre x. Y con ayuda de las derivadas del inicio, es fácil darnos cuenta que tenemos dos posibles funciones. La primera es la función logaritmo natural de x cuando x es mayor que 0, y la segunda función es el logaritmo natural de menos x cuando x es menor que 0. Sin embargo, esta es la definición del valor absoluto. Por lo tanto, la integral del diferencial de x entre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante c. La derivada con respecto a x de la función exponencial a elevado a x es igual a la constante a elevada a x, y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de a.
Teniendo en cuenta esto, calculemos la integral indefinida de la función a elevado a x. Lo que tenemos que hacer es encontrar una función que al derivarla nos dé la función a elevado a x. Y pensando un poco, con ayuda de las reglas de derivación, podemos concluir que esta función debe ser la función a elevado a x entre el logaritmo natural de a más una constante c. Y esto podemos comprobarlo fácilmente si derivamos el término a elevado a x entre el logaritmo natural de a. Dado que 1 entre el logaritmo natural de a es una constante, puede salir de la derivada y nos queda 1 entre el logaritmo natural de a por la derivada de la función a elevado a x. Y utilizando la regla de derivación nos queda lo siguiente: 1 entre el logaritmo natural de a por a elevado a x por el logaritmo natural de a, donde claramente vemos que el término logaritmo natural de a se simplifica y nos queda solamente a elevado a x. Y por lo tanto la derivada de una función exponencial a elevado a x es igual a la base a elevado a x entre el logaritmo natural de a más una constante c. Y pasemos ahora a las integrales de razones trigonométricas. Empecemos analizando la derivada del seno de x, que es igual al coseno de x. Y ahora vamos a calcular la integral indefinida de la función coseno de x. Para ello tenemos que preguntarnos cuál es la función que tenemos que derivar para obtener coseno de x. Y como vemos en la regla de derivación, esta función tiene que ser el seno de x pero más una constante c. Y veamos ahora el caso para el coseno de x. Sabemos que la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Ahora calculemos cuál es la integral indefinida del seno de x. Tenemos que preguntarnos cuál es la función que tenemos que derivar para obtener seno de x. Y como vemos en la regla, si derivo el coseno de x, obtenemos menos seno de x. Sin embargo, necesitamos obtener seno de x. Entonces, para ello, la función que buscamos debe ser menos coseno de x, ya que al derivar obtenemos seno de x. Y a esta función le agregaremos la constante c. La derivada de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x. Ahora calculemos la integral indefinida de la función secante al cuadrado de x. En este caso nos preguntamos qué función tenemos que derivar para obtener secante al cuadrado de x. Y como vemos en la regla de derivación, esta función que buscamos debe ser la tangente de x más una constante c. La derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Y ahora calculemos cuál es la integral indefinida de la cosecante al cuadrado de x. Tenemos que preguntarnos cuál es la función que tenemos que derivar para obtener cosecante cuadrado de x. Y como vemos en la regla, si derivo la cotangente de x, obtenemos menos cosecante al cuadrado de x. Sin embargo, necesitamos obtener cosecante cuadrado de x. Entonces, para ello, la función que buscamos debe ser menos cotangente de x, ya que al derivarla obtenemos cosecante al cuadrado de x. Y a esta función le agregamos una constante c. La derivada de la secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x. Y ahora calculemos la integral indefinida de la función secante de x por tangente de x. En este caso nos preguntamos qué función tenemos que derivar para obtener secante de x por tangente de x. Y como vemos en la regla, esta función que buscamos debe ser secante de x más una constante c. La derivada de la cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Y ahora calculemos cuál es la integral indefinida de la cosecante de x por la cotangente de x. En este caso tenemos que preguntarnos cuál es la función que tenemos que derivar para obtener cosecante de x por cotangente de x. Como vemos en la regla, si derivo la cosecante de x, obtenemos menos cosecante de x por cotangente de x. Sin embargo, necesitamos obtener cosecante de x por cotangente de x. Entonces, para ello, la función que buscamos debe ser menos cosecante de x, ya que al derivarla obtenemos cosecante de x por cotangente de x. Y a esta función le agregamos la constante c.
y de esta manera podemos resumir las reglas básicas de integración, las cuales hemos deducido con ayuda de la tabla de derivadas de funciones básicas. Pero estas no son las únicas reglas básicas de integración, ya que podemos agregar muchas más, y como viste aquí, podemos obtenerlas casi de manera directa a partir de las correspondientes reglas de derivación. Como te mostré aquí, lo importante es entender muy bien los conceptos, como el teorema fundamental del cálculo, y a partir de ahí podemos ir deduciendo por nuestra cuenta muchas cosas. Sin embargo, existirán integrales muy complejas, para las cuales ya se necesitan desarrollar nuevos métodos de resolución, y algunos de estos métodos son la sustitución por otra variable, la sustitución trigonométrica, fracciones parciales o la integración por partes, métodos que ya iremos viendo a lo largo de otros videos. Y antes de descubrir el teorema fundamental del cálculo, desde los tiempos de Eudoxo y Arquímedes hasta la época de Galileo y Fermat, los problemas del cálculo de áreas, volúmenes o longitudes de curvas eran problemas tan difíciles que solo algunas mentes privilegiadas eran capaces de resolverlos. Pero gracias a los nuevos métodos que desarrollaron Newton y Leibniz, estos problemas tan complejos se convirtieron en problemas cuya resolución estaban al alcance de cualquier persona que estuviese dispuesta a aprender. El cálculo no es solo un conjunto de fórmulas raras y ecuaciones, sino es la herramienta que ha desbloqueado puertas hacia el entendimiento profundo del universo, desde las leyes del movimiento de Newton hasta la teoría de la relatividad de Einstein. El cálculo ha sido el lenguaje que ha traducido los misterios de la realidad. Cada derivada y cada integral ha sido un paso hacia adelante en la comprensión de la naturaleza y la resolución de problemas que antes parecían imposibles. Nos ha permitido avanzar en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y tantos otros campos que han transformado nuestra vida. Y como dijo Newton, si he visto más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes, una forma muy grata de reconocer que sus descubrimientos no hubiesen sido posibles sin el trabajo de todos los científicos que lo precedieron. Y es que el conocimiento que construimos se construye sobre los cimientos construidos por las generaciones pasadas, porque el trabajo colectivo a lo largo de los años es capaz de lograr cosas increíbles, y porque nuestra curiosidad por entender de mejor manera al mundo nos ha llevado a comprender cosas asombrosas. Sigamos siendo curiosos y descubramos todos aquellos misterios que están pendientes por resolver.